Hola queridos amigos, esta es una nueva emisión de formación ministerial. Y recuerden, esta es una emisión hecha con un primer y único propósito y es que usted y yo le sirvamos al Señor de una manera cada día mejor, cada uno, como decimos, dentro de nuestra iglesia, usando nuestros dones en el ministerio que Dios nos ha dado. Hay muchísimas maneras de servirle a Dios y todas ellas son muy válidas. Sin embargo, pues la verdad es que muy poca gente quiere servirle a Dios en lo que Dios le ha mandado a hacer. De hecho, todos gozaríamos, quisiéramos tener llamados más, a veces más impresionantes, a veces más universales, a veces más populares. Y bueno, recordemos que estamos viendo el ministerio de intercesión, hemos visto el corazón del intercesor, hemos visto el don, el ministerio de la intercesión y hoy vamos a ver el don de la intercesión. Mm, Peter Wagner, que es uno de los generales de intercesores, es un ministerio internacional que ora y acompaña grandes campañas evangelísticas para la conversión de las naciones. Eh, Él dice lo siguiente: me parece a mí que ciertos cristianos tienen la habilidad especial de orar regularmente durante largos periodos y obtener respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones en mucho mayor grado de lo que se espera del cristiano promedio. Entonces, esto lo dice él en el contexto de hablar de el don de la intercesión, ¿sí? Es como le hemos insistido, todos oramos, pero orar no es interceder. Y ya de hecho hicimos la diferencia entre orar e interceder y decíamos que cuando intercedes, no solamente pides la bendición de Dios o la intervención divina, sino que estableces una guerra, estableces una estrategia en contra del enemigo. Entonces, una de las cosas que entendemos es que el intercesor no es simplemente una persona que ora y ora y ora y solamente pide intercesión divina, sino que también está en este papel de hacer frente a los ataques. Eh, en realidad, mm, mucha gente puede hablar de la oración y todos somos testigos de cómo Dios obra en nuestra vida cuando nosotros oramos. Si yo le preguntara a usted, ¿Dios ha hecho milagros en su vida? Yo le puedo asegurar que sí, a veces pequeños y a veces grandes. A veces no nos damos cuenta los milagros que han sucedido, ¿no? Eh, en estos tiempos de pandemia, creo que muchos hemos orado por enfermos, han sanado. Otros probablemente han orado por el cuidado de familiares que tuvieron que seguir trabajando en medio de la pandemia y vieron la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, todos hemos aprendido que la intercesión es algo, en la oración es algo poderoso, hemos visto el testimonio del poder de la oración, pero el don de la intercesión va más allá de pedir por nuestra necesidad o la necesidad simplemente de nuestros seres queridos. Es realmente hacer un vallado y eso implica entonces pedir, pero también guerrear, ¿no? Como lo vimos en la formación pasada, en la conferencia pasada sobre el ministerio propiamente de la intercesión. Y abajo aparece el link con el que usted se puede contactar con el video anterior para que pueda revisar esta conferencia si aún no la ha visto. Vamos a hablar un poquito de la intercesión en la iglesia. Es cierto que en la Biblia no se habla explícitamente del don de la intercesión, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tampoco en la Biblia se habla del ministerio de ujieres, ni de los ministros de alabanza, tampoco se habla de los líderes o de los ministros por ejemplo, de matrimonios, pero existe el ministerio de matrimonios. Tampoco se habla del ministerio de liderazgo de varones o de mujeres y existen estos ministerios en la iglesia. Y es indudable que hay mujeres de Dios que convocan a muchas mujeres que saben llegar a esas mujeres. Y también hay hombres que tienen un gran liderazgo, que mueven varones y este ministerio es válido, ¿no? Y tenemos ministerios, bueno, ¿quién no conoce a los Richards?
En México, los pastores Richard son pastores famosos por allá del norte, yo no los conozco personalmente, pero hay varios libros escritos de ellos, folletos sobre matrimonios. Es indudable que tienen un don para trabajar con los matrimonios y todos hemos, de alguna manera, alguna vez hemos sido bendecidos por ellos, ¿no? Entonces creo que no porque explícitamente no diga el don de la intercesión, no quiere decir que no existe. La intercesión en la iglesia, de hecho, se ubica a la par de los ministerios o de los dones de ayuda, ¿no? Hay gente que tiene el don de la misericordia y no lo negamos, ¿verdad? A estas personas, ¿no? Gente que tiene la capacidad para ayudar de una manera, de una entrega sobrenatural. Y la intercesión es lo mismo, solamente que ya este no es una ayuda física, sino es una ayuda en el orden espiritual. ¿Sí? Cuando de repente te encuentras gente que ora por ti de día y de noche, quiero decirles que oran sin cesar y logran milagros. Quiero contarles un testimonio para que usted se dé cuenta que a veces el Señor nos usa de ciertas maneras que no nos imaginamos. Tuvimos la experiencia de haber conocido a un varón de Dios en Colombia que se llamaba Alberto Correa y nosotros nos congregamos con él en algún tiempo, en algunos meses, porque vivíamos, digamos, cerca del pueblito donde él tenía su iglesia. Y este varón, pues no era un gran amigo de nosotros, simplemente era nuestro pastor. Habíamos apoyado algunas veces al ministerio, estábamos pasando una situación económica muy difícil y él fue de tremenda enseñanza para nosotros. Vamos, el fin de año, mis cuñados le dicen a mi esposo, pues viajen a Cartagena, nosotros les apoyamos en el viaje y así fue. Y íbamos de hecho en un auto prestado de regreso de Cartagena. Veníamos a una velocidad bastante baja. Pues veníamos en subida de una montaña llegando a la ciudad de Medellín, que por cierto es la capital de la montaña. Entonces pues es una subidota y estaba lloviznando. Nosotros agarramos la curva un poco abiertos y era una carretera muy cerrada, de subida y bajada, muy angosta, y venía como una combi bajando, entonces mi esposo dio el volantazo para no estrellarse y nos fuimos a una cuneta. Una cuneta es esos desniveles que se hacen para que el agua no se acumule en las carreteras y termina en una caja de captación de aguas. Y entonces nos vamos a la cuneta, vamos derrapando en la cuneta, mi esposo trata de frenar y al final pues quedamos en la caja de captación de aguas con la rueda del lado del conductor, la rueda trasera del lado del conductor en la carretera y la trompa del carro eh, contra la tierra. Y veíamos cómo la tierra se desboronaba y se desboronaba. Estábamos a esto de caer. Y yo hacía muy poco había cerrado la ventanilla de la puerta trasera porque veníamos de hecho con la puerta abierta, como empezó a lloviznar, cerramos la ventana, con la ventana abierta, perdón, como lloviznaba, cerramos la ventana. Yo venía con mi hija, con Paula en mis rodillas, ella venía dormidita, y mi esposo, mi hijo venían con cinturón, gracias a Dios, yo venía con cinturón, gracias a Dios, toda esta ayudó para que no termináramos una tragedia. Al final, pues nos ayudaron a salir, el carro se dañó, pero bueno, se pudo reparar y pudimos salvar nuestras vidas. Eh, a los 2 días de haber llegado a Bogotá, llega con nosotros el pastor Correa, el pastor Alberto Correa nos dice, ¿cómo están? Estuve muy angustiado por ustedes. El día 9 de enero tuve una situación muy especial con ustedes. A las 2 de la mañana me desperté y empecé a orar y no pude dejar de orar por ustedes hasta las 2 de la tarde. O sea, fueron 12 horas que no dejé de clamar delante de Dios por ustedes. No sé por qué tenía tanta angustia. Y nosotros nos miramos con mi esposo y dijimos, nosotros sí sabíamos. A las 2 de la tarde fue el accidente. Dios había usado a un gran intercesor para salvar nuestra vida. Imagínense lo que es orar 12 horas por una persona. No es poco, ¿verdad? Es bastante.
Entonces, una de las cosas que nosotros no entendemos es que hay gente que tiene esa capacidad, que puede pasar días, que puede pasar horas, es impresionante. Y tenemos que aprender que quien tiene el don, eso no les mella, ¿verdad? Como los músicos, como con los chicos de alabanza, yo veo chicos y chicas de la alabanza que ensayan otra vez la canción hasta que les sale, y después de que les sale, la ensayan 5, 6, 7 veces. Entonces, caray, pero no se cansan, no se cansan, porque es su don, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia entre los intercesores y otros ministerios de ayuda, como les decía, es que los intercesores trabajan en el área espiritual, de forma espiritual, y esto trae indudablemente un desgaste físico y emocional del intercesor muy fuerte. Es uno de los ministerios más desgastantes. No quiero desanimar a los intercesores, pero quiero decirles que muchos de los intercesores pagamos el precio con nuestra salud, porque las batallas espirituales realmente pasan una factura. Ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es el trabajo del intercesor según la Biblia? Pues mm, eh, aunque como les decía, efectivamente no hay un versículo que, que nos hable de este es el don de la intercesión. Quiero mostrarles una mujer que tenía ese don. Ahí en su diapositiva aparece Lucas 2:37 que dice, hablando de Ana, la profetisa, la ancianita que vivía, que estaba, servía en la iglesia cuando estaba en el templo, cuando llegó Jesús a ser presentado, María, José y Jesús a presentar al niño. Esta mujer era viuda, dice el versículo, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Imagínense, dice, y es categórico la Biblia, o sea, no dice, y esta mujer servía en el templo con ayuno y oración, no, y no se apartaba, es decir, vivía en el templo. Ella no iba al templo, ella vivía en el templo. ¿Verdad? Así pasa con los intercesores. El intercesor no ora, vive orando. ¿No? Algunos de los intercesores, bueno, vamos a ver hoy un caso de una anciana, pero hay muchos intercesores, inclusive muy jóvenes, que tal vez no pueden estar en un cuarto o en un lugar en la iglesia, pero que todo el tiempo claman. Hoy la tecnología nos permite tener grupos en Facebook o grupos en WhatsApp que están constantemente orando, ¿no? Hay grupos guerreras de oración, hay hombres de oración, hay jóvenes de oración. Hoy en día incluso existe un ministerio, un grupo de iglesias que son casas de oración que se llaman 24/7. Yo creo que los han oído. Es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año orando, ¿no? Iglesias donde no cesa el incienso, ¿no? Iglesias donde no se deja de orar. Orar y alabar al Señor. Y Dios quisiera que todas las iglesias fuéramos así, ¿verdad? Esta mención bíblica hace, como les decía hace un momento, referencia a Ana, y la Biblia dice que ella pasaba ahí, todo el tiempo orando, todo el tiempo servía. ¿Cómo servía? Oraba y ayunaba no por sus necesidades, oraba y ayunaba por las necesidades de otras personas que llegaban al templo y que a quien ellas les servía, porque estas personas llegaban con la necesidad, oraban, tal vez hacían una ofrenda de paz y se iban a su casa, pero ella se quedaba orando por esas personas y no se apartaba y todo el tiempo oraba, ¿verdad? Los intercesores sirven de apoyo para aquellos que tienen un ministerio que requiere una demanda constante. Por ejemplo, los intercesores son como grandes escuderos de los predicadores, ¿no? De los consejeros. Porque ser un consejero o ser un predicador implica estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y no puedes dejar, o sea,
el predicador, el consejero tiene que estar conectado con Dios, porque si tú ah, aconsejas algo que está en tu carne, desvías la vida de una persona y no se imagina la carga que es esto. Pero por otra parte, quien predica la palabra, si no estás centrado en Dios, puede terminar predicando de su carne. Entonces es muy complicado. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser escuderos de aquellas personas que necesitan que nosotros estemos ahí. En Éxodo 17:12 dice la palabra, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Vaya, esto es la batalla de los amalecitas que Josué establece allá. Y Josué estaba peleando contra los amalecitas. Y mientras que eso estaba pasando, arriba estaba eh, Moisés con las manos levantadas, pero era un anciano y todo el tiempo con las manos levantadas estaba cansado. Y cuando él bajaba las manos, el ejército de Israel se ponía por debajo, perdía. Pero mientras que él mantenía las manos levantadas, el ejército prevalecía. Entonces, pues cuando ellos se dan cuenta de eso, pues a ver, pongan una piedra a Moisés que se siente y nosotros sostenemos la mano de Moisés porque necesitamos vencer y necesitamos que las manos de Moisés estén arriba. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero a veces necesitamos que las manos del pastor estén arriba, que las manos del consejero estén arriba, que las manos de este hermano que está allá de misionero estén arriba. Entonces nosotros como intercesores estamos guerreando, estamos trabajando por ellos, ¿de acuerdo? En nuestras iglesias hay muchos Moisés que necesitan de Aarón y de Hur. Y tú y yo podemos ser ese Aarón y ese Hur. Y no es que tengas un menor protagonismo o no. Resulta que todos quisiéramos estar al frente, ¿no? Resulta que todos pensamos que ministerio es estar arriba. Pero es tan ministro el que predica como el que intercede. Es tan grande a los ojos de Dios el que está delante como el que está levantando las manos del servidor. Porque al fin y al cabo, nuestro servicio, nuestro don no es el importante. Lo importante es la obra que Dios ha establecido. Y accidentalmente tú y yo estamos ahí. Más bien Él decidió que estuviéramos ahí. No fue un accidente exactamente, pero Él decidió que estuviéramos ahí. Pero no somos lo importante del ministerio. Lo importante del ministerio es el Señor, la obra que Él propuso hacer y que se va a cumplir, estés tú, esté yo o no estemos, esté cualquier otra persona. Y tú volteas a mirar y dices, caray, ¿y quién podrá reemplazarme en el ministerio? Y de repente no vemos a nadie y Dios ya tiene los ojos puestos. Mire que eso es muy diferente a las condiciones humanas. Nosotros nos damos, por ejemplo, cuenta a lo largo de la historia de las naciones que en los partidos políticos en general, ¿no? Digamos, entre republicanos y demócratas, panistas y priistas, entre liberales y conservadores, como quiera llamarse los partidos en los diferentes países. De repente hay unos grandes líderes que arrastran gente y mueven y llevan a ganar una elección, otra, pero esos líderes envejecen y esos líderes se mueren. Y si no se entrenó o no se buscó formar otros líderes que fueran arrastrando gente, que tuvieran esa capacidad, etcétera, el partido se acaba. Sí que hay un grupo de gente que mueve pequeñas masas, pero ya no alcanzan ese nivel de protagonismo. Y eso pasa en todas las naciones del mundo, ¿ok? Pero eso no pasa en la obra de Dios. Porque en la obra de Dios no necesitamos una hegemonía. En la obra de Dios no necesitamos alguien que esté tan entrenado como yo, que tenga mi carisma. No. En la obra de Dios se necesita a la persona que Dios llama.
Y de repente podemos tener un pastor o una siervo de Dios súper eufórico, súper motivador, por A, B, C se muere, lo mandan a otro lugar o lo que sea, y viene un siervo del Señor muy apagado, muy tranquilo, muy suave, pero él también va a hacer la obra de Dios y Dios lo va a usar de una manera determinada. Entonces, realmente no es importante el ministerio, lo importante es que Dios nos llama y nos da unos dones para trabajar. Entonces, como intercesores tenemos que entender eso y no sentirnos como que, pues yo siempre estoy orando por la gente, pero yo en qué le sirvo a Dios si solamente oro. Es un gran ministerio, lo tenemos que ver con amor y con respeto, porque si Aarón y Hur no hubieran sostenido la mano de Moisés, hubiera salido pérdida. Ahora, ¿cómo sabemos por qué orar? ¿Cómo todos los intercesores, podría ser una pregunta válida, todos los intercesores oran por las mismas cosas? Bueno, generalmente los temas de intercesión, pues acompañan al intercesor desde que nace en el espíritu, ¿no? Los que tienen el don de la intercesión, Dios les pone un tema específico, generalmente en su corazón, en su vida, o un área específica por la que están orando, ¿no? Y están ahí y no dejan de hacerlo, ¿verdad? Eh, mm, Podrán momentáneamente dedicarse a otro tipo de oración por una necesidad específica, pero generalmente están ahí, encima, siempre sobre ese mismo tema. Entonces, algunos intercesores tienen como tema las naciones, otros intercesores tienen como tema la bendición económica, otros intercesores tienen como tema la salud, otros intercesores los gobiernos, ¿no? O los gobernantes. Y nosotros debemos ser conscientes que todos esos temas son igualmente válidos, porque eso es algo que Dios pone en nuestro corazón y nos da un fuero, una autoridad en eso, ¿no? Los intercesores pueden vivir toda una vida, como les digo, orando por un tema específico, ¿de acuerdo? Que es el caso, por ejemplo, de Gordon Lindsay, el fundador de Cristo a las Naciones, de Cristo para las Naciones. Este es un ministerio que forma, que es un instituto bíblico gigantesco en Dallas. Y el doctor Gordon, ¿sí? Acompañado por su esposa Freda Lindsay, a quien le conocían como Mamá Lindsay, él, él básicamente oraba todos los días, decía Freda Lindsay en una reunión de intercesores, decía, le pidieron hablar y ella dijo, mi esposo era un intercesor. Y su tema de intercesión era, cuando yo lo oía orar, era nación por nación, hasta terminar con todas las naciones, orando para que el reino de Dios se extendiera en todas las naciones. Imagínense. No oraba por las naciones solamente de América o solamente de África, por todas las naciones. Entonces yo me imagino que el hombre tenía hasta su listita y iba orando, Señor, por Afganistán, Señor, por Albania, Señor, sí, por Colombia, por el Ecuador, Señor, por Perú, por México, ¿no? Por Ghana, ¿no? Por Checoslovaquia, por Ucrania, ¿no? Y ahí se iba, ¿no? China, y se iba y oraba por todas las naciones, nación por nación. O sea, imagínense ese amor que Dios le vio por las naciones, porque como intercesor, Dios te da un amor. Yo he llegado a la conclusión que uno de los temas que Dios me ha dado en el corazón para estar orando son los niños y otro, las mujeres. Yo creo que hay muchos motivos y no sé cuántos intercesores compartirán conmigo este amor y cada uno de todas maneras, aunque todos tuviéramos o 10 o 50 intercesores estuviéramos orando por los niños, cada uno de nosotros tiene una visión o una misión respecto de esa intercesión particularmente. Entonces Dios pone ese amor, Él pone el tema de la intercesión. Claro, si como intercesor tú ves que tu pastor necesita, pues vas a orar por él y que el hermano tal necesita, vas a orar por él y que este hermano está en una guerra espiritual, vas a orar por él. Pero hay temas y Dios no nos deja movernos de esos temas. ¿Ve? Eh, Algo importante que debemos tener en cuenta cuando intercedemos. Bueno,
mm, es fundamental que los intercesores conozcamos la palabra de Dios, ¿ok? Porque por medio del Espíritu Santo, Él puede, si tenemos la palabra, Él puede traerla como una fuente de agua viva para que se vuelva una palabra de oración. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando estamos intercediendo, estamos pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se está haciendo en el cielo. Nosotros bajamos la voluntad de Dios a la tierra. Entonces, yo tengo que conocer la palabra. Y de repente es la palabra que la escritura propiamente dicha, la que activa este, esta misión, este trabajo, esta unción, este pedido específico que Dios quiere que hagamos. Pero necesitamos conocerlo. Le voy a contar un testimonio. Hace muchos años estábamos orando, bueno, íbamos a ministrar a una mujer que tenía pues una cantidad de problemas espirituales, ¿no? O sea, había sido consagrada a Belcebú de diferentes maneras, su papá era un masón, o sea, bueno, era una cosa espantosa, Dios mío, pobrecita, la había pasado horrible en su vida. Y entonces, Dios me dio una serie de escrituras la noche anterior para que esta persona las leyera, ¿de acuerdo? Y, y Dios me dio la indicación precisa, ella debe leer esta escritura. Bueno, la mujer no las podía leer. Cuando empezamos, estábamos ministrándola en una parte de estudio que era de un pintor y todas las paredes eran un gran ventanal. Era de un pintor. Entonces entraba luz por todas partes. Y estaba esta mujer, y estaba su esposo, mi esposo y yo. Y empezamos a ministrarla y pedimos que ella empezara a leer esos versículos. La mujer no podía articular la palabra. No fue bien, bastante difícil. Como estando terminando, la persona se queda mirando y dice, me voy a lanzar por la ventana. O sea, sí, con una mirada tan fría, nos mira así como, esta es una decisión que ella está tomada, no soy yo, me mandan tirarme por la ventana. Entonces la agarramos, la pusimos en un rinconcito que tenía pared y mi esposo y su esposo y yo nos hicimos como en un semicírculo para tenerla protegida. Ella se sentó y, y no había poder, no había forma de destrabar esta situación. O sea, estábamos orando, estábamos ministrando liberación y no pasaba nada. ¿Sí? Y de repente el Señor trae a mi mente Isaías, la porción que dice, y la unción del Espíritu pudrirá el yugo. Y que tomo la palabra y empiezo a declararla, Señor, y tu palabra dice que la unción del Espíritu pudre el yugo y tú pudres este yugo. Esta mujer está bajo un yugo, Señor, tu unción, y empieza a romperse este yugo. O sea, la liberación fue una cosa espectacular. Yo, la verdad que siempre me he sentido bendecida por Dios cuando veo la mano de Dios obrar. Es un testimonio que nunca se te olvida, que nunca se va de ti, que queda ahí en tu corazón, que pasan los años y tú sabes que Dios obró en la vida de alguien. Pero tú tienes que conocer la palabra. De repente hay momentos en que tú estás orando y el Señor trae a tu mente ese versículo preciso para orar por la sanidad o por la paz o por lo que sea que Dios traiga el tema y Dios pone ese versículo. Entonces el intercesor debe dedicar su vida a orar, pero debe conocer la palabra, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo tenemos una conexión divina al corazón de Dios. ¿De acuerdo? O sea, tenemos como el teléfono rojo, la Casa Blanca, ¿verdad? Un teléfono directo. Cuando nos damos cuenta de que estamos siempre en guardia, siempre vigilando, entonces conocemos el corazón de Dios. O sea, de repente no te das cuenta que estás en esa sintonía, sino que de repente te das cuenta que ya es, no sé, lo que era difícil de ver, lo viste, ¿no? Y dices, solo Dios.
porque te das cuenta que tienes esa conexión. No, no hay forma de que supieras que este niño estaba siendo abusado sexualmente, pero un detalle que Dios te permitió verlo, el Espíritu Santo te lo mostró y tú dices, es que esta es la conexión divina. Solo la conexión divina lo permite. Y eso es algo que yo quiero que usted se lleve en este día. Si usted es un intercesor, usted tiene ese teléfono rojo y es como que le dicen aguas, mire hacia el lado derecho, ahí está el detalle. Y ahí está. Y usted lo precisó, porque usted está conectado. Entonces, al mismo corazón del Señor. Y entonces no es un ministerio pequeño. Sí, tal vez los jóvenes del Ministerio de Alabanza o las niñas del Ministerio de Danza se ven fabulosos. Tal vez el predicador destila unción y uno dice, yo quisiera estar allá y es válido. Pero vaya que ser intercesor es apasionante, es fabuloso porque estás en un hilo con Dios, estás en una conexión, estás así de cerca del Señor. Lo que es importante para Él lo pone en tu corazón. Imagínate ese nivel de confianza. Entonces es un gran don el que Dios nos da cuando intercede. Nos podríamos preguntar, ¿cómo nos toca Dios como intercesores? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos dice cómo orar o por qué orar? Bueno, debo decirle que hay varias formas, ¿no? Podríamos empezar por los sueños, ¿no? Algunas personas tienen un sueño y se despiertan diciendo, Dios mío, tengo que orar por esto. Así, de plano, ¿no? Y sabe que es con precisión que Dios puso ese sueño y que Dios le está pidiendo que ore, ¿no? A lo mejor ve a su pastor enfermo, o a lo mejor ve una situación económica y dice, Señor, tengo que orar por la economía de la iglesia, por ejemplo. A lo mejor es así. A lo mejor se da de otra manera, a lo mejor tú tienes un sueño y es como de esos sueños tan vividos, te despiertas sudando, no, no es pesadilla, no es algo que no te podías despertar porque en las pesadillas tú te das cuenta que es una pesadilla porque no te puedes despertar, no, aquí te puedes despertar, pero te despiertas diciendo, es como que sí lo viví, o sea, no, no fue un sueño, o sea, yo creo que era como una visión. Los sueños de origen espiritual no todos son de Dios. Porque Satanás también nos puede atormentar en sueños y también en todo caso serían sueños espirituales. Entonces, cuando yo tengo esas experiencias así tan impactantes, yo tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿este sueño es tuyo? Y entonces si yo me doy cuenta y yo le pido al Señor, Señor, dame señal de que este sueño es tuyo, aclara en mi mente, dame el sentir, ayúdame a precisar que ese sueño es tuyo. Y Dios lo va a hacer. Entonces, si yo tengo una duda sobre si mi sueño es espiritual, lo confirmo con Dios. Si quiero confirmar si es un sueño de Dios, pues obviamente lo confirmo con Dios. Pero como le decía una vez a una persona, mire, en todo caso, es que, ¿y qué tal que no sea un sueño dado por Dios? Bueno, ¿qué te soñaste? No, me soñé en una gran persecución y yo veía que hacía así y estas personas. Me acuerdo de alguien que se soñó en nuestra iglesia que venían las personas y disparaban y querían meterse, querían matar gente dentro de la iglesia. Y pues, o sea, abiertamente era una forma de ataque, ¿no? ¿Y qué tal que no sea de Dios? ¿Qué tal que sea el enemigo intimidándome? Bueno, si es el enemigo que quiere traer miedo a tu vida, pero tú empiezas a orar y a interceder y a orar conforme a la palabra, a pedir la bendición de Dios y a decirle al enemigo en el nombre de Cristo, no puedes venir contra nuestra iglesia, no puedes tocar a nuestros varones o a nuestras mujeres, no puedes tocar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús ellos están marcados con la sangre de Cristo. Mire, quiero decirle que entonces, si era un sueño del enemigo, al enemigo no le queda bien, ¿verdad? Al enemigo, en lugar de salir ganando, salió perdiendo, ¿verdad? Y si es un sueño de Dios, pues eso era lo que Dios quería que hicieras. Entonces, nunca te amedrentes, sino siempre que tengas un sueño que tú sientas que es de orden espiritual, en el nombre de Jesús, levántate y empieza a orar y a guerrear. A veces en los sueños estamos viendo representaciones de, por ejemplo, no es que alguien venga a dañar la iglesia, es que piensan dañar a un pastor o que piensan dañar a una familia. Entonces,
eso nos lo aclara Dios y Dios empieza a darnos discernimiento si nosotros pedimos el discernimiento. Por eso el intercesor es una persona que no solamente tiene el don de la fe, sino que también tiene y pide, si no lo tiene, el don del discernimiento de espíritus. Esto le va a ayudar muchísimo. A veces es por medio de imágenes. De repente tú ves algo físico, así, literal, ¿no? Ves a un niño que está siendo golpeado y tú sientes ahí el llamado para empezar a interceder por ese y por otros niños que están pasando la mal. A veces es una visión que tú tienes, es decir, no lo ves físicamente, pero es como algo que viene y se pone delante de tus ojos. No es algo que tú te estás imaginando, es que se queda impreso. Y si tú cierras los ojos, lo vuelves a ver, y tienes los ojos abiertos y ves la figura y lo ves claramente. Y no te cabe duda que esto es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? También puede ser porque Dios te pone a recordar a una persona o a una situación. De repente estás acordándote, ay Dios santo, ¿y cómo estará, no sé, este misionero, ¿no? Y empiezas a orar y te acuerdas de esta persona y no puedes dejar de orar y no puedes dejar de orar. A veces es una situación, ¿no? No sé, por ejemplo, en esto de, yo tengo personas que se dedicaron a específicamente orar por los hospitales, ¿no? Donde se atiende COVID, ¿no? Y de repente hay gente que ve la visión de una persona que está en la cama. Ella no conoce a esa persona, pero ni a lo mejor ni siquiera la persona existe, pero ella está viendo esa cama, teniendo esa imagen ahí y entonces lo oras y a veces te da un nombre el Señor. El hermano Pedro Pérez que hace años no ves y no puedes dejar de orar por él. O no puedes dejar de orar por el ministerio tal, ¿no? ¿Mm? Porque Dios lo pone ahí. Ahora, a veces te despiertas o tienes una necesidad premiante de orar intensamente por X situación. De repente estás bien y tienes que empezar a orar, Señor, mira Padre Santo, la niñez, mira esto, mira Padre Santo, todo lo que está pasando con los niños, mira Señor, lo que se está saliendo en la legislación, Padre bendito, ten misericordia, cubrimos a los niños con la sangre de Cristo y no puedes parar de orar y oras y oras y oras y ya se acabó el tiempo de tu tiempo ahí de intercesión, pues ya te tienes que levantar a ir a cocinar y bajas y sigues orando y no puedes no puedes callar. Entonces, a veces el beeper del Señor suena de esa manera, no pares de orar. A veces te despiertas con un sentir muy específico. Conozco una persona que el 19 de septiembre del 2017, fue cuando fue el temblor, el segundo grande, se despertó y ni siquiera se acordaba que era 19 y dijo, Dios santo, que hoy no se caiga esta ciudad. Así fue su expresión. No pudo, despertó con el sentir de que la ciudad se iba a desplomar y ella empezó a orar, a orar, a orar, a orar y no paró de orar, ¿sí? Dice, salí de mi devocional, me bañé, salí de mi tiempo devocional y tenía ese sentir y no voy a dejar de orar por ese sentir con el que me desperté. Cuando ya estábamos desayunando, le digo, es que no tengo paz, he estado orando por esto y esto. Entonces, una de sus le dice, no, pues es que hoy es 19 de septiembre y pues a lo mejor ayer escuchaste que pues iban a haber simulacros y demás. Pues sí, dijo ella, pues sí, a lo mejor, ¿no? Y pues ya entonces como con más confianza, pero con más paz, dijo, pues sí, sí, a lo mejor es eso, Señor, que reaccionemos bien en los simulacros y demás, pero volvía, Señor, que la ciudad no se caiga, que la ciudad no se caiga cuando vino el temblor. Imagínense lo que sintió esta persona. Dios había tocado su corazón, la levantó con un sentir y no pudo dejar de orar por ese sentir específico. No sé cómo Dios te hable, no sé cómo Dios te hable, no sé cómo Dios te llame a ti. A lo mejor algunas veces te llamará de una manera y otras veces de otra. Lo importante es que Dios tiene formas de tocarnos y decir, oye, oye, ora por esto, ¿no? Eh, Dios llama hoy a todos los que tenemos el don de la intercesión para crear una red
grande, enorme para la cosecha. Recordemos que el primer gran motivo de intercesión nos lo dio el mismo Jesús. Él dijo, oren al Dios de la cosecha para que mande obreros a la mies, porque la mies ya está lista. Entonces, el Señor ya nos dio el primer gran llamado. Y todos los que somos intercesores, sin importar los temas específicos que tengamos, claro que como Gordon Lindsay debemos estar orando porque las naciones se conviertan. ¿Quieres paz en tu ciudad? Que se conviertan. ¿Quieres paz en el gobierno? Que se conviertan. ¿Quieren paz en tu trabajo? Que se conviertan. Es decir, es lo que Dios está haciendo, es una gran red para una web internacional, una web interdenominacional, una web interministerial para que la cosecha de Dios sea recogida prontamente. Recordemos que el Señor Jesús dijo que no, o sea, que Dios no quiere que nadie, Dios Padre no quiere que nadie se pierda y por eso ha retardado el cumplimiento de la promesa, pero claro que se va a cumplir. Entonces Él no va a venir hasta que su palabra no sea predicado en todas las naciones, ¿de acuerdo? Eh, la cantidad de intercesores que Dios puede reunir en torno a un motivo no tiene precedentes. Nunca podremos conocer el número exacto. Porque a lo mejor hay una persona en China orando por lo mismo que un grupo de creyentes estamos orando aquí en México. Y a la vez puede haber el triple de creyentes en una iglesia de Luciana orando por el mismo motivo y una iglesia en Argentina orando por el mismo motivo. O sea, nunca tendremos la forma de saber cuántos intercesores estamos orando por el mismo motivo. Pero recuerda que tu oración siempre es muy importante. ¿Cuál es la gota más importante? ¿La primera que llega, que cae al vaso o la que lo colma? No sabemos. En realidad todas son importantes porque una a una van llenando el vaso hasta colmarlo. ¿De acuerdo? Y nuestras oraciones están ahí en esa copa rebosante. Dijo, esta es el incensario, está lleno de las oraciones de los santos. Ahí está tu intercesión y la mía. Quiero compartir ya para cerrar una el testimonio de una intercesora que se llama Vinita. Está citado en el libro de Conquistemos las puertas de nuestros enemigos. Y quiero contarles esta historia porque me pareció fabulosa. Vinita era una anciana que toda su vida había intercedido. Y de repente, y tenía una particularidad, ella siempre intercedía de rodillas. Entonces, imagínate una persona que pasaba por lo menos 3 horas de su día de rodillas. ¿Cómo estaban sus rodillas? Un día un amigo suyo la volteó a mirar y le dijo, caray, Vinita, ¿y estas rodillas de camello que tienes, qué pasa? ¿De dónde salieron estas rodillas? Y ella le dice, es que yo oro de rodillas. ¿Cómo? Sí, yo le pido a Dios de rodillas por la vida de la gente. Y esta persona le preguntó, ¿acaso no puedes hacerlo de pie? Y ella dijo, siempre. Y dice, le señaló una mantita y una caja. Y le dijo, sobre eso, señalándole la mantita, sobre eso oro. Entonces, como quien dice, para que no me entre frío en mis rodillas. Y por eso oro. Y en esa caja había una cantidad enorme, era una caja enorme y había una cantidad enorme de fotografías que ella había ido coleccionando a lo largo de años enteros de oración. Y le dice, ¿qué es eso? Y ella le dijo, son los rostros, sí, esos son mis fotos de oración. Y es que la persona que quería que Vinita orara por ella, le mandaba su foto o la foto de su hijo. Mire, está en mi hijo con retraso mental, ora por él.
Oiga, este es mi nieto que tiene tal enfermedad, este es mi esposo que es adicto, este, lo que fuera, y les mandaba las fotos. Y ella tenía cientos y dice, ¿y cómo sabes que estas personas ya recibieron su milagro? Y dice, pues no sé, o sea, casi nadie me llama para decirme, oye, ya no ores más por mí o por mi familiar. Son muy pocas las personas que me llaman. De hecho, la mayoría de las fotos de estas personas yo no conozco, no las conozco personalmente. Pero yo oro por ellas hasta que Dios me dice, ya está. Cuando Dios me dice, ya está, yo dejo de orar por esa persona. Wow, ¿verdad? Y dice que Vinita coleccionó cientos y miles de fotografías. Como le digo, ella no conocía a la mayoría de esa gente, pero seguramente que ella va a ver a esas personas por las que oró en el reino de los cielos. No sé si Dios le va a permitir decirle, mira, ¿te acuerdas que duraste mucho tiempo orando por la conversión de un muchacho? Es ese. Sería importante, no sé, más que importante, sería gratificante, ¿no? Sería hermoso. Y bueno, sabemos que nuestro Dios es un Dios de poder que indudablemente tiene maneras muy especiales de tratar con nuestro corazón, con nuestra vida, y que tiene maneras de decirnos, sí, para mí es importante, tu trabajo cuenta. En todo caso, aunque no lo dijera, nosotros trabajamos para Dios porque es un privilegio. Trabajamos para Dios porque Él nos llamó, porque siendo el creador del universo, de repente volteó a mirar allá una personita muy chiquitica allá en el planeta Tierra escondida, que tal vez había hecho las peores cosas que le pueda ocurrir a otra, y Dios lo rescató, la rescató, y dice, de aquí en adelante me vas a servir, y sabes qué, yo te voy a usar a ti para hacer milagros. No, no te vas a parar en un templete a decir, ese cojo en el nombre de Jesús, levántese. Pero sí, sí te voy a utilizar a ti orando por la necesidad de otros para que hayan milagros en su vida. No sé si a usted le anima tanto el ministerio de la intercesión. A mí me apasiona. A mí me apasiona. Creo que este don, el don para interceder, el don para orar por otros, el don para participar en un cuartito escondido por un milagro eterno es un don impresionante. Porque sabes que ahí el que se lleva toda la gloria es Él. Porque tal vez cuando tú tienes el don de la alabanza, pues sí, tú cantas al Señor, sabes que es un don que Dios te ha dado, pero no deja de decir a esta persona es que sí, sí, sí tiene la unción, pero claro que ensaya muchas horas, ¿no? Y de repente hay un poquito de gloria con la que te quedas. O a lo mejor si eres un gran predicador, pues sí, o sea, predicas y mueves multitudes y demás, y la gente dice, sí, tiene la unción, tiene el llamado, habla muy bonito de Dios y Dios lo usa y Dios lo inspira, pero no deja de sonar como aquello de algo humano, ¿no? Tiene alguito que poner. Pero en la intercesión nadie te ve, no sabe ni cómo te llamas, nadie sabe que oraste y la gloria entera es para nuestro Padre. ¿No es hermoso nuestro Dios? Así que si tienes el don de la intercesión, sígueme viendo porque todavía no hemos terminado, estamos muy lejos de terminar, ¿de acuerdo? Muy, muy lejos de terminar el don de la intercesión. Todavía nos faltan varios temas que quiero que me acompañes en las siguientes emisiones. Recuerda, son todos los martes 12 del día. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete. Deja tu campanita activada para que te podamos anunciar nuestras nuevas emisiones. Y por favor, tus comentarios, si quieres dejarlos al finalizar este video. Si no, por favor, contáctate en forma personal con mi WhatsApp 55 18 50 86 27. Recuerda, estoy en Ciudad de México y mi correo personal es yolandacopete@yahoo.com.mx y mi face es Yolanda Copete. Así que si quieres por alguno de todos esos medios te puedes comunicar. Eres una gran bendición para mi vida y le doy gracias a Dios porque aunque no te esté viendo yo, tú me estés viendo a mí, pero sé en mi corazón que hacemos parte del mismo cuerpo del Señor. Dios te bendiga.